Muchas bendiciones, pueblo que ama a Dios. Nos reunimos nueva vez en nuestra modalidad de estudiando nuestra Biblia y hoy vamos a ver la última parte concerniente a los 39 libros que ocupan el Antiguo Testamento, la primera parte de nuestra Biblia. En las clases anteriores hemos caminado por el Pentateuco, que son los primeros libros, hemos caminado por los libros históricos, hemos caminado por los libros proféticos, hemos caminado también por los libros poéticos de la Biblia, que están contenidos todos en esta parte maravillosa y de enseñanza que conocemos como Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver la parte final de nuestro cuadro de estudio y vamos a ver hoy la presentación y la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Yo sé que muchos de ustedes pensarán que en el Antiguo Testamento no se habla de Cristo. En el Antiguo Testamento todavía Jesús no se menciona, Jesús no existe. Como Jesús tal no existe en el Antiguo Testamento porque ese nombre se da a conocer ya en el Nuevo Testamento, pero desde el principio de los tiempos el Hijo del Padre ha existido. Les recuerdo aquella cita donde el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese momento el Señor no está hablando con sus ángeles, porque los ángeles no son semejantes a Dios. Los ángeles son figuras creadas por Dios. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Señor se refiere en ese momento a su Hijo y a su Santo Espíritu, cuya Trinidad habitaba desde antes del inicio de la existencia de la tierra. Estamos hoy entonces en presentación y figuras de Cristo en el Antiguo Testamento y vamos a ver esto. Hablemos primero de la presentación, cómo se presenta a Cristo en el Antiguo Testamento. El propósito principal y la gloria suprema de la revelación del Antiguo Testamento se resume en las bien conocidas palabras de nuestro Señor en el Evangelio de Juan, en su capítulo 5, verso 39, que nos dicen: ustedes escudriñan con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Jesús está hablando a sus discípulos y a todas las personas que le escuchaban y les dice estas palabras: ustedes buscan con diligencia en las Escrituras porque ustedes entienden que en ellas encuentran vida eterna. Simple y sencillamente son ellas las que dan testimonio de la vida eterna que soy yo. Estoy ya parafraseando lo que quiere decir este pasaje bíblico. Seguimos entonces y nos dice nuestro estudio que todo lo demás, por importante y necesario que sea, está subordinado a este gran fin, que es la anticipación y preparación del Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, el Hijo del Hombre. No hay estudio del Antiguo Testamento que pueda ser completo que no incluya y haga énfasis en el elemento espiritual de la relación divina del Mesías. En él hallamos profecía y preparación del Mesías. Estas dos ideas son destacadas en varios aspectos y cada una de ellas requiere un estudio separado, y las dos se combinan para llevar un cuadro completo del Cristo en el Antiguo Testamento. A través de las profecías se hablaba del Mesías. Veamos entonces Cristo en la profecía. Existe en todo el Antiguo Testamento un hilo de profecía, de anticipación, de alguien que ha de venir. Desde Génesis 3 hasta Malaquías 4, que es el último capítulo de nuestro Antiguo Testamento, se habla exactamente de un libro de profecía, de esperanzas despertadas por las promesas de Dios, y con todo las profecías permanecen sin cumplir, las esperanzas no se realizan sino hasta el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de estas profecías en su orden cronológico. Hay profecías en el Génesis, hay profecías en el Éxodo, hay profecías en los reinos de David y de Salomón, hay profetas de Judá, hay profetas de Israel, tenemos también
profetas de la cautividad, quienes fueron Jeremías, Ezequiel y Daniel, y profetas del retorno, que fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Bajo estas divisiones pueden ser estudiadas las profecías mesiánicas particulares de cada escritor, y la antorcha de la esperanza va pasando de mano a mano hasta que llega al último de los profetas, que es Miquea, para luego dar paso a 2 siglos de silencio. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento existe el famoso silencio de los 400 años, desde Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta el Evangelio de Mateo, que es el primero del Nuevo Testamento. No hay palabra escrita, no hay palabra de Dios, no hay profecía, no hay el Señor le habló a su pueblo, no. Hubo 400 años de silencio absoluto. Entonces comienza el Evangelio de Mateo, que es el primero de nuestro Nuevo Testamento. Consideramos las profecías en sus detalles, hemos de buscar la contribución de cada escritor al cuadro completo del Mesías. Entonces podemos hablar de la descendencia de la mujer en el Génesis, de la fuente de bendición en Abraham, del Silo en Jacob, del profeta en Moisés, de la estrella en Balaam, del rey en David, del varón de los dolores en Isaías, del Señor es nuestra justicia en Jeremías, del Hijo del Hombre en Daniel, del amigo de Dios en Zacarías y de el Señor en Malaquías. Estos son algunos de los diferentes aspectos y cada uno añade algo a la totalidad divina de la presentación. Hemos de notar también la forma en que las profecías comienzan con mucha amplitud, son una referencia muy general al Mesías, de la descendencia de la mujer, y que cada una de las adiciones ulteriores va dando forma definida al cuadro, su nación, su tribu, su familia, su lugar de nacimiento, su título, su fecha, y todo se va dando gradualmente. Para hablar un poquito de una de ellas, hablamos de la descendencia de la mujer. Recordemos que cuando sucede aquel episodio entre Eva y la serpiente, que la serpiente engaña a Eva haciéndole comer del fruto prohibido, Eva contamina a Adán, invitándolo también a él a comer, y ambos incurren en el pecado de la desobediencia a una instrucción dada por Dios que ellos no llevan a cabo. Esto trae consecuencias, y las consecuencias no se hacen esperar, porque inmediatamente el Señor los confronta, y exactamente en este punto le dice a la serpiente que será maldita, que se arrastrará a partir de ese momento. Dicen los teólogos que al parecer las serpientes caminaban erguidas hasta ese momento de la creación, porque el Señor le dice: a partir de este momento te arrastrarás y comerás el polvo de la tierra. Pero lo interesante aquí es que le dice: la descendencia de ella te va a aplastar la cabeza. O sea, le está diciendo el Señor a nivel de profecía a la serpiente: el hijo que ella va a tener es el que te va a cortar la cabeza, es el que te va a erradicar, es el que te va a eliminar. Sabemos muy bien que ese hijo no fue Caín, no fue Adán, no fue Set. Sabemos muy bien que ese hijo se traslada hasta que Jesús nace del vientre de María. Una mujer común y corriente, una mujer como usted, una mujer como yo, que el Señor le place escoger a esa mujer para que sea el cuerpo que traiga a la vida, al mundo natural, a ese hijo que es el Hijo de Dios, y que iba a ser su labor de dar su vida como precio, de dar su sangre como precio en pago por el pecado de la humanidad, para que fuéramos redimidos. María no era una mujer especial. María simplemente tenía en ella un corazón conforme a Dios, como lo tuvo David, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Moisés. Corazones obedientes, eso es lo que llamamos un corazón conforme a Dios.
corazones obedientes, corazones que se someten a la voluntad de Dios sin cuestionar, sin analizar, sin esperar nada a cambio. Simplemente porque el Señor dio una instrucción, María se sometió a esa instrucción y lo dijo con sus propias palabras: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a su voluntad. Pero el Señor pudo haber escogido a Juana, pudo haber escogido a Rosa, pudo haber escogido a Jocelyn, pudo haber escogido a Carmen. Le plació escoger a María. ¿Por qué? Porque María tenía un corazón obediente a Él. Es por esa razón que no debemos venerar a esta mujer como acostumbran hacerlo algunas religiones, porque lo primero es que el Señor dice: no adorarás a nadie ni a nada, solo al Señor tu Dios. Y segundo, porque tenemos que entender que aunque ella fue la madre biológica de nuestro Señor Jesucristo, era una mujer tan común y corriente como usted y como yo. Seguimos entonces, y cuando hemos recogido todos estos materiales, hagamos una pausa para recordar que estas profecías datan por lo menos de fechas de 300 a 400 años antes del nacimiento del Señor en Belén, mientras que muchas son de 600 y más años hasta 1000 antes de este suceso. Si nos vamos al Génesis, tenemos que cuántos miles de años acontecieron desde el Génesis hasta que Jesús nace en Belén. Miles de años. Entonces esto lo que nos quiere decir es que una profecía no necesariamente tiene que cumplirse en 3 días, en 4 días, en una semana. Una profecía puede tardar años, muchos, así como puede cumplirse en horas, así como puede cumplirse en segundos, en minutos, así se puede cumplir en miles y miles de años. Por esta razón se le llama profecía, historia escrita con anterioridad por la mano de Dios. Esto es parte de lo milagroso, el elemento divino que da al Antiguo Testamento su carácter como revelación divina. Estas profecías son las que dan ese toque profético al Antiguo Testamento, porque en todo momento en el Antiguo Testamento, aunque usted no lo vea representado por la palabra Cristo per se habla de Cristo desde el Génesis hasta Malaquías. Hablemos entonces de Cristo en las ceremonias. Recuerden que estamos hablando de la presentación de Cristo en el Antiguo Testamento. Ya vimos en las profecías, ahora vamos a verlo en las ceremonias. Ya hemos notado que el Antiguo Testamento es un libro en el que hay varias ceremonias religiosas prominentes, ceremonias que necesitan explicación y no reciben su interpretación plena dentro del tiempo del Antiguo Testamento. Veamos algunos de ellas. Los sacrificios. Estos tienen por objeto revelar los verdaderos métodos de acercarse a Dios y bajo varios aspectos hacen énfasis en la reconciliación, la consagración y la comunión. Tenemos sacrificio en el Génesis, desde el Génesis, y tenemos en Moisés, la base fue el sacrificio de la Pascua de Redención, y luego le siguen los sacrificios del libro de Levíticos. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento se nos narra que el pueblo de Israel hacía sacrificios de animales, los quemaba en una hoguera, y esto era presentado al Señor, porque el animal que se quemaba en ese momento representaba el pecador o el pueblo pecador presentándose en arrepentimiento delante de Dios. El derramar de esa sangre de ese animal significaba la redención, o sea, significaba el precio a pagar, por decirlo de esa manera, por esas almas que habían pecado en contra del Señor, que habían faltado a las instrucciones de Dios, que habían desobedecido los mandatos del Señor.
Entonces, ¿cómo relacionamos estos sacrificios? Jesús mismo es llevado a una cruz, es torturado, es matado, es sacrificado. Entonces, Él se presenta ya en el Nuevo Testamento como el Cordero sin mancha, sin defecto, un Cordero vivo. Así como en el Antiguo Testamento se sacrificaba un corderito, animal corderito, en el Nuevo Testamento, el cordero que se sacrifica es Jesús mismo. Su muerte y el derramar de su sangre es lo que nos redime a nosotros de los pecados y nos lleva a reconciliarnos con el Padre. Tenemos también las purificaciones, que estas enseñan otro aspecto de la religión, la necesidad de purificación al acercarse a Dios. Necesitan un estudio muy cuidadoso, así como podemos ver el ritual de la limpieza del leproso, que es un ejemplo notable. Las purificaciones no eran más que ayunos, que limpiezas. Por ejemplo, tenemos cuando el Señor le dice a Josué: dentro de 3 días van a cruzar el Jordán para pisar la tierra prometida. Dile al pueblo que se prepare. ¿Qué significaba eso? Que el pueblo se bañaba físicamente, se limpiaba físicamente, pero también se limpiaba espiritualmente, guardando ayuno, guardando separación para Dios durante esos 3 días, para recibir la bendición que 40 años antes el Señor les había prometido, de que llegarían a esa tierra donde fluía leche y miel, esa tierra donde estarían cómodos, posicionados en esa tierra que el Señor había escogido para regalarles. Tenemos también la ceremonia del sacerdocio. Esto trae delante de nosotros a los agentes por medio de los cuales el pueblo puede acercarse a Dios. Recordemos que cuando el pueblo se constituye como pueblo de Dios, el Señor dicta pautas que se deben seguir, normas de conductas, dicta instrucciones de vida que el pueblo debe seguir y separa el pueblo en grupos. Un grupo era el pueblo y un grupo eran los sacerdotes y levitas. Los sacerdotes eran los encargados de la tienda de reunión, que en ese momento existía en el desierto. Los sacerdotes eran los encargados de velar porque todo estuviera en orden en esa tienda, porque los sacrificios se hicieran en orden y porque el pueblo llevara el orden instruido por Dios cuando estuvieran en ese templo. Estamos hablando de una tienda de campaña, como la conoce usted para veranear, una tienda de campaña que fue elaborada y establecida para que fuera el primer templo que tuviera el pueblo de Israel, porque recordemos que no podían hacer construcciones en ese momento porque el pueblo se estaba moviendo. El pueblo andaba peregrinando en el desierto y no podían levantar un templo de bloque y cemento porque en el momento que se tuvieran que mover, eso se iba a quedar ahí. Entonces el Señor, sabiamente, como siempre lo hace, les instruyó para que prepararan una carpa, una tienda de campaña grande, especial, y la dividió conforme a lo que el Señor necesitaba fuera su templo. Cuando tocaba levantar campamento, esa carpa también era levantada por los sacerdotes y por los levitas, que eran los encargados del trabajo y del ministerio de alabanza del templo. Levantaban todo esto, guardaban todos estos utensilios sagrados y solo ellos podían tocar los utensilios que habían dentro de ese templo, porque recordemos que en él había lo que se conoce como el Arca del Pacto, que representaba la presencia de Dios mismo en ese momento. Seguimos entonces con los festivales, que estas eran ocasiones especiales en las cuales el pueblo podía adorar a Dios. Los servicios que tienen lugar cada día, cada semana, cada mes, cada año,
cada 7 años, cada 50 años. Son ocasiones para la preparación, para la adoración en espíritu y en verdad de todos los tiempos y lugares. Cristo es nuestra Pascua sacrificada por nosotros. Por tanto, regocijémonos en su presencia. Los festivales fueron fechas especiales que el Señor estableció para que el pueblo conmemorara ciertas situaciones especiales que se dieron en ellos. Recuerden ustedes que cuando hablamos de los libros poéticos, hablamos de algunos que se leen en fechas especiales: la celebración de la Pascua, la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos. Eran fiestas que el pueblo iba a celebrar para conmemorar ese periodo de tiempo que anduvieron peregrinos en el desierto y que trajo tantas vivencias que les tocó a ellos a lo largo de 40 años. Pasamos a la segunda parte de nuestro estudio de hoy y hablemos entonces de las figuras de Cristo en el Antiguo Testamento. Los tipos de Cristo. ¿Qué es un tipo? Un tipo es una representación de algo. La cuestión de las ceremonias del Antiguo Testamento está enlazada con el pueblo del Antiguo Testamento y en consecuencia tenemos a Cristo prefigurado no solo en objetos, sino también en personas. Consideramos aquí una figura como una representación gráfica o una ilustración de algo. Entonces, como ya dijimos, Cristo está considerado en las Escrituras desde el principio, desde el inicio en la creación. Y ahora vamos a ver cómo era representado y físicamente hablando, hablando a manera de ilustración gráfica. El maná, que se llama como el pan de vida. ¿Qué fue el maná? Recuerden ustedes que cuando el pueblo de Israel ya tiene un tiempecito caminando en el desierto, se les acaba la comida que habían llevado desde Egipto. Y el Señor les dice: no se preocupen, que mañana van a tener que comer. Llueve del cielo una especie de vamos a llamarlo rosita de maíz o popcorn, como muchos lo conocen, que sabía a una especie de harina y con un toquecito de miel. Maná, comida del desierto, literalmente traducido, fue esa comida que el Señor les dio para que se sostuvieran durante todos esos años. ¿Y quién es nuestro pan de vida? Jesús es nuestro pan de vida, su palabra es nuestro pan de vida, porque ellas son las que nos dan enseñanza, nos orientan, nos instruyen y nos ayudan a caminar día a día. Tenemos el agua de la roca, agua de vida eterna. El agua de la roca fue aquella vez en que el pueblo se queda sin agua, hace una huelga porque no tenemos agua, y el Señor le dice a Moisés: golpea con tu vara esa roca y de ella brotará agua. Moisés golpea la roca con su vara y se abre, como cuando se abren en las calles las pompas que utilizan los bomberos. Sale de allí agua en abundancia y el pueblo es abastecido de toda el agua que necesita. Jesús es nuestra agua de vida eterna. Su palabra, sus consejos, sus enseñanzas nos dan este refrigerio que le da a usted cuando usted se toma un vaso de agua bien fría en un día bien caluroso. Jesús es ese refrigerio, es agua de vida eterna. El cordero del sacrificio. Ya mencionamos este punto cuando explicamos que los israelitas sacrificaban un cordero al Señor. Jesús se presenta en su pasión y muerte como cordero vivo en sacrificio a Dios para cubrir la deuda que teníamos nosotros como seres humanos faltantes y pecadores delante de Él. Tenemos la serpiente de metal. Cuando andaban en el desierto, los israelitas pecaron blasfemando en contra de Dios.
hablaron pestes en contra de Dios, de que por qué nos trajiste aquí, Moisés, aquí nos vamos a morir, aquí nos vamos a perecer, no nos debiste haber sacado de Egipto. Y eso sucedió varias veces, y el Señor se incomodaba bastante con ellos y les daba su ligero castigo, pero esta vez el castigo fue mucho más allá, ya que aparecieron muchísimas serpientes que con su picadura mataron a muchos de los israelitas. Cuando el pueblo ve que las serpientes los están consumiendo, los están matando, fueron entonces a gritar a Moisés: ay, pídele perdón al Señor por nosotros, dile por favor que nos perdone, mira, no lo volvemos a hacer, estamos arrepentidos. Entonces el Señor le dice: hazte una cruz, elabora una serpiente de metal, una serpiente, y enróscala en la cruz, y levanta esa cruz, clávala, y todo aquel que sea mordido por una serpiente terrenal, que mire hacia esa cruz, y ese va a ser su antídoto. Wow, esto es tremendo, porque no existe poder sobre nuestra humanidad mayor que el poder que tiene Jesús en esa cruz. En el momento que usted decide, que usted toma la decisión de entregar su vida a Jesús, a que sea Él quien la lleve, a que sea Él quien la guíe, a que sea el Señor quien le diga lo que usted tiene y debe hacer, y lo que usted no tiene y no debe hacer, usted está mirando a esa cruz. Usted está mirando, usted está levantando sus ojos a esa cruz, y toda picadura de pecado que usted haya recibido en su vida, que lo va a llevar a la muerte inevitable espiritualmente hablando, que lo va a llevar al abismo espiritualmente hablando, en ese momento que usted levanta sus ojos y mira hacia esa cruz que se llama Jesús, no a la cruz de palo que usted tiene enganchada en la pared, no estoy hablando de esa, estoy hablando de la cruz verdadera, espiritual, que se llama Jesús. En ese momento usted recibe el antídoto que le va a permitir seguir con vida. Por último tenemos a Jonás en el vientre del pez. Recordemos la historia de Jonás. Recordemos que Jonás fue un profeta que el Señor escoge para que vaya a Nínive a llevar un mensaje de confrontación a los ninivitas que estaban actuando de manera desagradable a Dios, y el Señor decide tener misericordia de ese pueblo e ir a advertirles que si no cambian su modo de proceder van a ser eliminados. Pero Jonás toma la brillante decisión de desobedecer la instrucción de Dios, y en lugar de irse a Nínive, que queda para allá, Jonás se embarca para Tarsis, que queda para acá, entiéndase, el lado opuesto por completo a lo que Dios le había instruido, porque él decidió que él no iba a hacer eso, que él no iba a ir a llevar ese mensaje. Y lamentablemente, cuando Dios dice esto se va a hacer, mire, aunque usted se pare en las pestañas, eso se va a hacer. Jonás es atrapado en un barco por una gran tormenta, y cuando los tripulantes del barco se dan cuenta que es que hay algo en su barco que al Señor le desagrada, comienzan a investigar qué es lo que pasa, y el Espíritu Santo los guía y les muestra que es Jonás el problema, y agarran a Jonás como un bulto y lo tiran al mar, porque no vamos a cargar con algo que nos traiga problemas, y Jonás es tragado por un gran pez. Aunque ya lo mencioné en el estudio anterior donde hablamos de este punto, un gran pez, no una ballena, no un tiburón, no una mantarraya, no dice la Biblia qué pez era un gran pez, solamente así. Jonás es tragado 3 días, y a los 3 días, luego de su arrepentimiento y de su oración a Dios desde aquel vientre, porque él estaba vivo, el pez lo vomita en tierra seca, y Jonás vuelve a la vida.
Jesús estuvo sepultado 3 días. Luego de la tortura, luego de la crucifixión, luego de la lanza en su costado, Jesús muere y es sepultado, como va a ser sepultado usted, como voy a ser sepultada yo, en el día que nos toque entregar nuestra vida terrenal. Jesús es sepultado porque Jesús fue hombre. Jesús fue hombre, como es usted hombre, como es usted mujer, como soy yo mujer. Jesús fue hombre y como tal, su vida tenía que llegar hasta un punto, como va a llegar la suya, como va a llegar la mía. Y Jesús fue sepultado. Por esa razón, no debemos venerar ese Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él no está en la cruz. A Él lo bajaron de la cruz y lo sepultaron. Entonces Él no se quedó enganchado ahí. Jesús es sepultado y a los 3 días Jesús resucita. Así como Jonás es vomitado del vientre y vuelto a la vida terrenal, Jesús es resucitado y vuelto a la vida terrenal, pero en espíritu. Ya ahí había una situación diferente. Pero Jesús está 3 días en el vientre de la tierra, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Hablemos ahora de la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. El Mesías también fue representado físicamente, o lo que llamamos en personas. Podemos mencionar a Adán, a Noé, a Melquisedec, a Isaac, a José, a Moisés, a Aarón, a Josué y a David. Cada uno de estos hombres, aunque eran hombres de carne y hueso, igual que usted y yo, fueron una representación física de lo que sería Jesús cuando llegara a la tierra. Conocemos a Adán. Adán fue el primer hombre. Adán fue el primer hijo que Dios creó físicamente, naturalmente, de carne y hueso, como somos usted y yo. Y este representaba a su hijo aquí en la tierra. Pero ¿qué pasó? Que Adán era un hombre de carne y hueso y Adán se corrompió. Adán se dejó dañar por el pecado y en ese momento Dios lo desecha. Tenemos a Noé. Noé fue aquel que construyó esa gran arca para que entrara en ella cada pareja de animal y su familia representando la humanidad, porque todo lo demás iba a ser destruido por el famoso diluvio de los 40 días con sus noches. Tenemos a Melquisedec. Melquisedec fue un sacerdote que se presenta a Abraham y este sacerdote representaba a Jesús en ese momento. Tenemos a Isaac, quien fuera un profeta. Isaac también representaba a Jesús. Tenemos a José. Conocemos la historia de José, aquel jovencito que fue vendido por sus hermanos como esclavo por envidia, para quitarlo de la familia por la envidia que le tenían, porque él era el hijo preferido de su padre, y esto levantó celos en los hermanos. Lo que ellos no sabían era que José tenía una asignación especial que ya había sido dada por Dios a su vida. Así podemos mencionar a Aarón, a Moisés, a Josué y finalmente mencionamos a David, que sabemos que fue el segundo rey de Israel, pero ante los ojos de Dios fue el primero. ¿Por qué? Porque el primero fue Saúl, pero el primero lo escogió el pueblo. El pueblo demandó un rey. Queremos un rey de carne y hueso como todas las demás naciones. Y el Señor le dijo, ok, está bien, escojan un rey. Y ellos escogieron a Saúl y el Señor decidió complacerlos y se unge a Saúl como rey. Pero lamentablemente Saúl no era un rey con el corazón conforme a Dios, y pasado un tiempo su reinado se le subió a la cabeza, como decimos popularmente, y él entendió que él era el dueño y señor de aquel pueblo. Equívoco de su parte, porque él era el administrador del pueblo. El dueño y señor siempre ha sido Dios. Pero David
Era un joven diferente. David tenía un corazón conforme al de Dios y ojo, fue un hombre de carne y hueso como usted y yo, y faltó a Dios y pecó en contra de Dios, pero se arrepintió a tiempo y el Señor perdonó su falta. No quiere decir esto que no vivió las consecuencias que le tocó vivir por su pecado, por sus faltas cometidas, pero fue perdonado por Dios conforme a la misericordia tan inmensa que el Señor nos tiene. Podemos concluir esta parte de nuestra Biblia tan rica, tan llena de todo, de instrucciones, de historias de amor, de poemas, de narraciones de acontecimientos interesantísimos. Y ya hemos llegado al final de esta parte. Hemos caminado, como dijimos al inicio, a lo largo de los 39 libros que están compuestos en esta parte de la Biblia. Y vamos a concluir con esto. Cristo es verdaderamente la sustancia y el alma del Antiguo Testamento, y cuando más profundamente estudiemos los datos del Antiguo Pacto, más nos convenceremos de que Cristo lo es todo en todos. Bendiciones.